nación con ese propósito. Tal vez fue el primer instrumento que tuvimos en Latinoamérica, instrumento que tuvimos en América Latina, que ha sido el hermoso antecedente de lo que después se plasmó Mercosur, UNASUR, el ALBA y la CELAC. Pero para llegar a eso, muchas veces o es necesario apelar a la conciencia histórica. La conciencia histórica es decir, de nuestro país, de nuestros países latinoamericanos. Es el elemento unitivo que nos permite tener en cuenta lo que fue, lo que es, para proyectarnos para el futuro, con lo que en definitiva es en la política el ayer, el hoy y el mañana. Y para realizar una integración, es necesario apelar a esa conciencia histórica que, reitero, es el prerequisito de la conciencia nacional. Y fíjense, para eso es necesario indagar un poco en este proceso histórico latinoamericano que tiene naturalmente sus especificidades, sus particularidades, ¿no es cierto? Pero que hay un rasgo común en casi todos los países de América Latina, balcanizados, como decía Daniel. Un rasgo común es la idea de la emancipación ante el sometimiento que se produjo primero por España y después por los conquistadores y después en distintas etapas por el Imperio Británico norteamericano, que todavía estamos en proceso de consolidación de esa emancipación. Cuando en una primera etapa Caupolicán, el cacique Caupolicán y Tupac Amaru, por ejemplo, entre otros, se rebelan contra esa conquista, contra los conquistadores. Ellos defendían no solo su territorio, defendían sus creencias, defendían sus tradiciones, defendían su mundo. Eso defendían. Cuando a posterioridad, en la simbiosis que se da de la unión del natural con el español y se produce la América criolla, la América mestiza, hay una segunda etapa donde se puede advertir las guerras de la independencia de San Martín y de Bolívar. Y esas guerras de la independencia, ¿no es cierto?, nos permiten decir que hay una necesidad de que los distintos países tengan un rasgo común que las identifica, que es la de querer ser libres, es decir, de que sus procesos de lucha han sido procesos de liberación. Después viene, por ejemplo, en la lucha contra el imperio, que producía nuestra balcanización, vienen, además de las luchas gloriosas de Sandino en Nicaragua, de las luchas de José Martí, fundador del Partido Cubano, que luchaba por la independencia de Cuba, por ejemplo. Vienen después los movimientos nacionales. Los movimientos nacionales, como ha sido, por ejemplo, el movimiento peronismo aquí en Argentina, el varguismo en Brasil, o por ejemplo, el movimiento revolucionario de Paz del Sol en Bolivia.
Es decir, que nosotros en una tercera etapa, los movimientos nacionales intentan producir, o mejor dicho, tener o dar los pasos en torno a esa emancipación que habían aspirado desde el inicio de su despertar con los pueblos originarios. Y ahí es que viene, además de eso, el movimiento de Cárdenas, el zapatismo, ¿no es cierto? Y yo lo había mencionado a Perón, pero también tengo que mencionarlo aquí en Argentina significó Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen con su política de neutralidad, especialmente en un momento en que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, y luego mantiene la neutralidad muy a pesar de que había sectores aliadófilos que eran partidarios, ¿no es cierto?, de no tener el principio de la neutralidad activa. Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, consagra su política de autodeterminación de los pueblos, bajo un principio que decía: de la misma manera que los hombres son sagrados para los hombres, los pueblos son sagrados para los pueblos. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, en la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas, Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, da instrucciones a sus representantes en el seno de la Sociedad de las Naciones para que no se acepte el criterio de que únicamente en la reunión debían estar las potencias vencedoras y no además los países, sino también además los países vencidos. Esa política internacional de Hipólito Yrigoyen, que se plasmó además cuando fueron atacados, por ejemplo, la República Dominicana, Santo Domingo fue invadido por los marinos norteamericanos. Yrigoyen definió su posición con una salva de cañones saludando al pabellón dominicano con esta frase famosa de 6 palabras: y saludar al pabellón dominicano. Cuando la República Dominicana estaba ocupada. Entonces, todos estos episodios que narran dan cuenta de cómo en distintas etapas los movimientos políticos han establecido una política de defensa de la defensa territorial y en pro, además, de la unidad latinoamericana, porque Yrigoyen no solo se quedaba con eso, sino, por ejemplo, era partidario de un congreso latinoamericano que tenía que realizarse en Argentina y que desgraciadamente no se realizó. Con esos fines de tener una mirada de protección latinoamericana. Entonces, y además, la resistencia latinoamericana no se dio únicamente a través de las armas. No se dio únicamente combatiendo contra el imperio como combatió Sandino, como combatieron en la guerra de la independencia San Martín y Bolívar, sino además se creó toda una línea del pensamiento latinoamericano, que partiendo de esa frase famosa de Simón Bolívar, estamos olvidando, otros lo habían desarrollado, como por ejemplo Manuel Ugarte, que en sus conferencias en los distintos países de América Latina abogaba por la integración de la patria grande. Él, precisamente, Manuel Ugarte fue el actor de la expresión de la patria grande y abogaba además en defensa de los pueblos latinoamericanos
que había que luchar por los pueblos que mueren en minúscula ante los pueblos que viven en mayúscula. De todas esas cosas han sido los precursores, por ejemplo, como lo dije, Simón Rodríguez, Manuel Ugarte, y se crea después la verdadera escuela del pensamiento latinoamericano, en donde estaban Jorge Abelardo Ramos, el argentino Jorge Abelardo Ramos, el boliviano Sonny Rada, el chileno Pedro Godoy, el uruguayo Héctor Ferrer, entre otros. Ellos fueron creando, digamos, las bases cognitivas en cuanto a la necesidad de una filosofía, de crear una filosofía y una visión del hombre latinoamericano. Es decir, tenemos que analizar los problemas del mundo desde Latinoamérica. Y tenemos además que crear los instrumentos que efectivicen la posibilidad de la integración latinoamericana, porque el derecho de unirse era una cuestión fundamental. Era una cuestión fundamental el derecho de unirse para tener un papel protagónico en la integración latinoamericana. Yo decía recién que el instrumento, digamos así, que ha sido primigenio, que ha sido el del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Después tuvo sus expositores, por ejemplo, cuando el general Perón, en el famoso pacto de la ABC, Argentina, Brasil y Chile, Argentina con Perón, Brasil con Getúlio Vargas, Chile con Ibáñez del Campo, apuntaba a la integración latinoamericana. Desgraciadamente no pudo cumplimentarse, era tal la presión de la burguesía brasileña que se transformó en un verdadero escándalo político en el Brasil. Le impidieron a Getúlio Vargas concretar ese famoso pacto de la ABC con Perón y con el general Ibáñez del Campo. Y tanto es así que tuvo la situación desgraciada de Brasil hasta el punto de que Getúlio Vargas tuvo que suicidarse. Esa idea de Perón, que ya hablaba de la necesaria unidad latinoamericana, o estaremos unidos o dominados, daba cabal idea de la necesidad de la continentalización. Argentina sola, o ningún país latinoamericano por su cuenta, puede enfrentar a la política imperial. Ni siquiera a la política imperial que se da desde el viejo mundo, que se da desde Estados Unidos. Es necesario la unificación a través de los instrumentos constituyentes, que después se han dado con el Mercosur, con la UNASUR, con la CELAC y con el ALBA, y que tiene concreción actual políticamente desde el punto de vista parlamentario con el Parlamento. Entonces, esa idea que tiene que ser consolidada, porque ustedes creen, por ejemplo, que frente a una política del imperio realizada por Obama, o que en su tiempo lo realizó Bush cuando intentó crear el ALCA, y que aquí se impidió gracias a la intervención de nuestros políticos latinoamericanos como Néstor Kirchner, como Hugo Chávez, ¿no es cierto?, y como los demás mandatarios que después apuntalaron la oposición, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, pero que lo llevaron en el momento cuando
establecer el paso necesario para el dominio en Latinoamérica con el ALCA, Hugo Chávez lo mandó al carajo, así, al carajo, al carajo. Yo creo que precisamente Hugo Chávez es uno de los grandes líderes latinoamericanos que hemos tenido en los últimos años. Desgraciadamente ha fallecido. Entonces, creo que nosotros, de la misma manera que tenemos que resistir esta colonización cultural, esta colonización económica, esta colonización política, entonces, tenemos nosotros como necesidad imperiosa de consolidar la unidad latinoamericana. Y hay que avanzar no solo en instrumentos económicos como el Mercosur, en instrumentos políticos como la UNASUR, sino además en instrumentos de tipo institucional. Nosotros tenemos desde el punto de vista institucional una organización de los Estados americanos. La organización de los Estados americanos responde a los intereses de Estados Unidos. De la misma manera que hemos creado los instrumentos económicos, políticos, tenemos que crear los instrumentos institucionales. Es decir, una organización de los Estados latinoamericanos. ¿No es cierto? Es en función de ello que nosotros tenemos que dar los pasos políticos necesarios. Hoy estamos en retroceso, hemos dado un paso atrás, pero naturalmente y seguramente con nuestra lucha daremos dos pasos adelante y a paso de vencedor volveremos a recuperar el gobierno nacional y popular. Muchas gracias. Bueno, la pregunta ha sido breve, pero yo creo que había necesidad de conectarlo con el aspecto de la dominación cultural que había expresado y enseñado. Ramón, yo quiero, ya que están de distintas generaciones, algunos de ustedes no sé si piensan lo mismo. ¿Cuándo nosotros, Bailón, hemos concretado un sueño que empezamos siendo adolescentes en los 70? Cuando leíamos como si fuese una locura un ensayo que decía América Latina un país, que era una idealidad, era una cosa así como lejana, estaba guardada en el arcón de la historia. Cuando no éramos gente de burla, de estos loquitos que hablan América Latina un país. Hablaban de América Latina, un país, hablaban de feminismo. y hablábamos de feminismo. Hablaban de feminismo, era una causa de risa y de burla en todos los ámbitos donde hablábamos de feminismo en la década del 70. Pero ¿a dónde quiero llegar yo? Entre 2006 y 2012, donde, sin entrar en las teorías conspirativas de la historia y los arquetipos de lo que fue poner y sentar las bases de una unidad latinoamericana real, ese sueño, que fue un sueño no fantasmagórico en los 70, se hizo realidad, por lo menos para mí, fue en esta última década. En esta última década. Yo lo sentí como una cosa que era una cosa concreta. Cuando Chávez, Lula, Correa, Kirchner, lo echaron al ALCA, lo echaron a Bush, ¿no? Hasta Maradona, acuérdate, se fue en un tren de noche a Mar del Plata y me acuerdo que Kirchner le dijo a Chávez, entretenerlo hasta que se duerme, yo voy a hacerlo votar cuando se duerme el gringo este. Así fue. Chávez habló 2 horas. Que hablaban. Si los programas de Claro. televisión todo El gringo empezó a cabecear y le votaron. Lo hicieron como a chico. Lo hicieron como a chico, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cuándo se concretó para nosotros, que nos llamamos, nos dicen, de la generación del 70, cuándo se concretó ese sueño? Ahora. Ahora se materializó, se hizo carne.
Por primera vez vimos a través del Mercosur, a través de una confederación de pueblos alfareros de su historia, como decía Bolívar, ¿no? La posibilidad, de hecho fue un sueño que, como decís vos, un paso adelante, dos pasos atrás. Cuando el caso estuvo en la Universidad Nacional también, que fue un boom, porque no se había previsto la acción de que los universitarios que lo apoyaron, ese discurso que dio a la salida, y uno se veía ya realmente que se estaba cumpliendo el sueño americano. Te voy a decir algo más. Nosotros estuvimos a cuánto, a 10 cuadras. ¿Te acordás del hotel en Tucumán? Que había más agentes de los servicios secretos que presidente. No nos dejaban acercar. No nos dejaban No acercar. podíamos acercar, saludar, Y el Chávez. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Nosotros no tenemos futuro como República Alemana. Esa es una cuestión que puede resolverse o no está escrito que eso se vaya a completar. Si nosotros no lo resolvemos a eso, ya no quiero entrar a hacer futurismo, pero indudablemente pareciera ser que el bloque del norte está consolidado, el bloque asiático se está consolidando. Hay algunos teóricos que suponen que uno leía hasta el año 2005, 2006, la famosa troika, probablemente todos hayan escuchado la troika esta que era, si uno no estaba en la troika no tenía futuro, que era Estados Unidos, Europa y Japón. O sea, son tan malos, se puede decir todo eso, que ahora los que están escribiendo, sobre todo todos los expertos decían, el 80% del comercio del mundo pasa por ahí, y si uno no está participando de eso, y lo decían hasta no hace mucho tiempo. Ahora el eje cambió radicalmente, muy pocos lo vieron y lo mencionaron, pero muchos dicen de que el triunfo de este individuo Trump un poco sería soltarle la mano a Europa, liberarlo a su propio destino y armar alguna especie de nuevo acuerdo tipo de Yalta para repartir el mundo entre Estados Unidos y las potencias asiáticas. Rusia, China, probablemente India, sentarse a la mesa los nuevos líderes mundiales en los cuales Europa no caería, por eso Inglaterra se abrió, se fue del Brexit y Alemania no tendría espalda para soportar todo esto. Ahora, en un esquema de eso, suponiendo que se cumpla o no, ¿qué nos queda a nosotros balcanizados y divididos? No tenemos futuro ni porvenir de ninguna especie. Olvidémonos de cantar el himno, levantar nuestra bandera, elijamos qué bandera vamos a tener que levantar. Ahora, ¿cuál es el camino para la construcción de esta integración? Mi pensamiento es este. Si América América del Sur, estoy hablando, hacia un proceso como este que han escalado los Macri, los Temer, que probablemente vuelva Piñera y todo lo demás, creo que por encima de si son nacionales o populares o infames reaccionarios de estas características, por encima de todo eso tiene que primar el criterio de la integración. Aún bajo las banderas reaccionarias, no nos olvidemos, el primer acuerdo del Mercosur lo hicieron Sarney con Alfonsín. Así es. Allí comenzó el proceso en una especie de descuido que algún diplomático norteamericano señaló que macana que cometimos al haber permitido que esto se haga. Si hay que trabajar sobre el tema ese del proceso de la integración, no importa si son con banderas progresistas o banderas reaccionarias. El programa de la integración latinoamericana tiene que estar por encima de todo esto. Ahora, ¿en qué consiste ese programa? ¿Cuáles son los caminos de la integración? Pueblo como la ciudad autónoma de Buenos Aires mira hacia Europa. Jamás quiso dar la vuelta y mirar hacia la América Latina. Ellos jamás van a trabajar por la integración latinoamericana. Siempre está enganchado por la balcanización. El 17 de octubre se hizo allí. El 17 de octubre se hizo. Pero no lo hicieron los porteños, lo hicieron los trabajadores de Córdoba. No niego que gran parte, y nos pasa todos los días, la historia argentina transcurre en la televisión, en las 9 de julio, en las calles de Buenos Aires. Acá pareciera que no pasa nada. Somos unos cuantos loquitos como estos que estamos acá reunidos discutiendo esto y
como que al resto de la sociedad santiagueña, tucumana y los demás, pareciera ser que todo esto no nos afecta, no nos pasa nada. Las grandes cuestiones políticas solo se discuten dentro de la General Paz. El resto pareciera ser que no sucede. Lamentablemente estamos en eso. Si nuestra esperanza está puesta en que sea la ciudad de Buenos Aires la que apunte hacia una integración latinoamericana, o que sea la ciudad de San Pablo la que apunte hacia hacia una integración latinoamericana, es poco probable. Yo acabo de decir una cosa que es muy importante. El 17 de octubre se hizo en la capital federal. Para que un proceso de integración latinoamericana pueda suceder en un fenómeno que sería muy deseable, por decirlo, qué bueno sería que los obreros de la única ciudad realmente industrial que hay en toda Sudamérica, que es San Pablo, se pongan en marcha y que una gran columna de trabajadores también se pongan en marcha acá en Buenos Aires en fase simultáneo y que conmuevan toda la América Latina y digamos de una vez por todas vamos con una gran movilización del pueblo para poner este marcha. Yo lo digo por lo siguiente. Las limitaciones ideológicas y políticas que acompañaron a los 2 años del kirchnerismo, yo aclaro que no tengo ninguna duda acerca de que los 2 años del kirchnerismo fueron lo mejor que nos pasó después de la muerte de Perón. Así es. Pero eso no me hace disminuir las limitaciones. Esas limitaciones tuvieron una versión, una de las versiones en lo ideológico o en lo analítico fue transformar en ontológicamente reaccionarias a las poblaciones de la capital federal y de Córdoba. Córdoba fue el lugar, lo saben todos, donde Macri obtuvo más votos en todo el país. 70%. 70%. Ahora, durante todo el periodo kirchnerista, la política del kirchnerismo en Córdoba no pudo ser peor. No pudo ser peor. Sobre pretexto de la unidad del peronismo, todos unidos triunfaremos, el kirchnerismo practicó en Córdoba una alianza permanente con De la Sota, que ustedes saben perfectamente que llamó a votar a Macri. Y bombardeó objetivamente todas las posibilidades que había de construir una fuerza nacional en Córdoba. Si a eso se le suma un fenómeno que va mucho más allá de Córdoba, como es la ruptura del kirchnerismo con el movimiento obrero y la fatídica política de impuesto a la ganancia, creo que no es tan incomprensible que la votación cordobesa votara así. Pero en las elecciones del 2011, Cristina sacó el 35% de los votos y salió lejos del segundo en Córdoba. O sea que, ¿a dónde voy? A que lo peor que podemos hacer es subestimar ese arte que es la política, que es el arte de construir mayorías, y que en el cual el kirchnerismo, tenemos que decirlo con toda la letra, fracasó estrepitosamente. El kirchnerismo lo creó a Macri en las elecciones, donde se negó a hacer un frente de unidad nacional en la capital federal, con una política sectaria, que lo sostuvo a firmo contra, ¿cómo se llamaba? Contra Tellerman. Se dedicó toda la primera vuelta a bombardearlo a Tellerman, que era un aliado posible, y se olvidó de Macri. Se acordó de Macri cuando Macri ganó la primera vuelta. Y en Córdoba pasó otro tanto. Cuando era absolutamente imposible en el 2007 destruirlo de la Sota en Córdoba, destruirlo a Reutemann en la provincia de Santa Fe, la orden de Néstor fue vayan unidos. En algunos lugares de la provincia de Santa Fe le desobedecieron y le ganaron a Reutemann 9-1. ¿Cómo? Claro, 9-1. O sea, esos factores son determinantes de lo que nos ha pasado, este final amargo que hemos tenido.
y no lo podemos ocultar, porque lo que se esconde se repite, como dicen los psicoanalistas. Lo que no se elabora se repite. En política pasa lo mismo. Y perdóname, y yo creo que no quiero ser amargo, pero creo que lo de América Latina es un poco más que un paso atrás. A mí me huele a derrota.